Ya sabéis que estamos viendo este tema, soteriología. A partir de ahora, esta palabra ya va a quedar grabada en vuestras mentes para que podáis entenderla. Cuando escuchéis soteriología, ya sabéis que significa el estudio de la salvación, cómo nos salva Dios. Estuvimos viendo en la reunión pasada alguna introducción en cuanto al tema y también cómo es la salvación en el Antiguo Testamento. Hoy vamos a seguir un poquito con este tema y luego vamos a ver en el Nuevo Testamento. Estamos comenzando desde lo general a lo específico. Entonces ahora estamos un poquito viendo como abuelo de pájaro la salvación desde los dos testamentos y luego iremos profundizando más en algunos temas y en algunas palabras. Por ejemplo, cuando hablamos de la salvación en el Antiguo Testamento, también nos encontramos de que se habla de salvación cuando tiene que ver con un juicio. Por ejemplo, el salmista, en el Salmo 17, versículo 1, dice: Oh Señor, oye mi ruego pidiendo justicia. Escucha mi grito de auxilio. Presta oído a mi oración, porque proviene de labios sinceros. Declárame inocente, porque tú ves a los que hacen lo recto. Tal vez no hemos tenido que pasar por un juicio en el sentido de entrar en un juzgado o tener que hacer acto de presencia donde hay un juez o unos abogados, pero muchas veces seguro que te has sentido en una situación injusta, pidiéndole a Dios que hiciera justicia, pidiéndole a Dios que vindicara tu situación. Y esto es lo que está pidiendo el salmista. Está pidiendo que Dios le salve, pero en cuanto a la justicia, en cuanto al juicio. Hablábamos el martes pasado de que Dios muestra la salvación de diferentes formas, que la salvación no tiene solamente que ver con la palabra teológica que se enfoca en la salvación del alma de la persona, sino que tiene que ver con muchas otras áreas en la vida del ser humano. Por eso estamos viendo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, cómo Dios salva de diferentes situaciones. Y ahí encontramos al salmista hablándole y pidiendo y clamando a Dios para que le salve, porque está pidiendo auxilio. Está diciendo que Dios le escuche, porque Él es sincero y está pidiendo declárame inocente. Es muy difícil la injusticia, ¿verdad? Cuando vivimos momentos o circunstancias o personas que nos acusan y nosotros sabemos que no hemos hecho nada malo. Y cuando la injusticia nos circunda es cuando tenemos que clamar al Señor para que Él haga justicia en nuestras vidas. Nosotros no podemos, a veces nosotros no tenemos los recursos y sin embargo parece que hay personas o circunstancias que están encima de nosotros queriéndonos hacer daño. Solo el Señor nos puede salvar en ese tipo de juicio. También hay otro versículo que habla de esto y también está en un salmo, el Salmo 76, 8. Dice: Te levantas para juzgar a los que hacen lo malo, oh Dios, y para rescatar a los oprimidos de la tierra. Muchas veces en los salmos, en este libro poético, en este cancionero, en este himnario que tenían los israelitas para alabar al Señor, encontramos cómo el salmista siempre se queja de por qué prosperan los malos y por qué los buenos o los justos o los creyentes tienen que pasar a veces momentos de opresión, momentos de sentirse, como dice ahí, los oprimidos de la tierra. Y a veces nos cuesta mucho aceptar esto. No digo entenderlo porque eso no se puede entender. Es como cuando el domingo pasado Walter nos hablaba sobre el libro de Job y nos decía que el sufrimiento tenemos que aceptarlo, pero no podemos entenderlo. Dios no le da una explicación a Job de por qué sufre. Simplemente le dice: confía en mí, que yo soy el soberano. Y por eso, a veces seguramente que conoces en tu vida personas que realmente son grandes pecadores o personas que son mm,
son unas personas que hacen daño a los demás, o que ellos son famosos, o que ellos son ricos, o que ellos prosperan a costa de los demás, y van escalando posiciones en su vida, pisoteando a las personas. Y uno dice, ¿cómo Dios puede permitir algo así? Pero a veces nos olvidamos que esas personas, tristemente, y aunque suene muy fuerte, son hijos del diablo, no son hijos de Dios. Y por eso Dios no los disciplina. Dios disciplina solamente a sus hijos. Y si uno de nosotros quisiera hacer eso, no podría, porque Dios traería juicio sobre nuestra vida. Por eso, en el mundo hay muchas personas que no son cristianas y que sin embargo prosperan, pero es algo temporal mientras viven en este mundo. Y un día Dios va a juzgar cada una de sus obras y de sus actos. Por eso tenemos que entender esto. Un padre solo disciplina a sus hijos. Yo no puedo entrar en tu casa y disciplinar a tus hijos o a tus nietos, porque no es algo que me incumbe a mí. Tienen que ser los padres o los abuelos, sobre todo los padres. Los abuelos están más, por lo que decís, para jugar y disfrutar con ellos, ¿no? Que se tomen el trabajo los padres de disciplinarlos. Pero nadie puede disciplinar a alguien que no es su hijo. Y Dios hace lo mismo con nosotros. Y la Biblia dice, como el Padre a sus hijos, Dios nos disciplina, aunque por un momento eso es causa de dolor, pero después es algo que nos va a traer beneficios a nuestra vida. Así que vemos que Dios está rescatando a su pueblo en el Antiguo Testamento de muchas formas, salvándolo de enemigos, salvándolo en el juicio, salvándolo de opresores, salvándolo de situaciones difíciles. Hay una cita de Charles Spurgeon, este predicador inglés, que dice así: estoy muy contento de que Dios me haya escogido antes de la fundación del mundo, porque nunca me hubiera escogido después de que nací. No es una frase para analizar teológicamente, es una frase que nos muestra, y creo que lo entiendes, cómo menos mal que Dios nos escogió antes de que nosotros naciéramos, porque después íbamos a pecar grandemente, y de hecho lo hacemos. No es que Dios no sabía lo que iba a pasar, pero es una frase con un tono de humor, pero al mismo tiempo mostrando esa realidad de que Dios nos salvó antes de la fundación del mundo. Y eso es algo que nosotros no podemos entender. Cómo la salvación de Dios se forjó ya en la eternidad. No aquí, cuando vio que el ser humano pecaba y entonces se imaginó y creó un plan de salvación. Esto ya sucedió en la eternidad. Antes de la creación, Dios, conociendo todas las cosas y las decisiones que iban a tomar las personas, preparó y tejió toda la obra de salvación. Por eso, hermanos, es algo que para nosotros es un misterio. Sin embargo, Dios es el soberano y Dios, por amor, nos salvó. Si veíamos en el Antiguo Testamento diferentes palabras que significan salvar, también lo encontramos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el griego es una palabra que se dice sozo, que significa salvar. Y de ahí de sozo viene la palabra soteria, que es salvación. En el Nuevo Testamento y en aquella época muchas veces se le llamaba soter o salvador, por ejemplo, a los reyes, a las personas que estaban a veces como emperadores, se le llamaba el Salvador, porque es como que liberaban a su pueblo de los pueblos vecinos o eran los que conquistaban y entonces hablaban de ellos como el Soter, el Salvador. Sin embargo, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, la palabra Soter solo se va a emplear para Dios y para el Señor Jesús. Nunca se va a emplear para ninguna otra persona, porque el único Salvador verdadero que salva al hombre por completo es Dios. Por eso que no vas a encontrar esa palabra inspirada por Dios a los escritores bíblicos en el Nuevo Testamento para referirse, por ejemplo, a Herodes o para referirse
a algún sumo sacerdote o para referirse a alguna persona eminente, de ninguna forma. Dios es el único que tiene y muestra salvación. Y esa palabra no es digna de apropiarse de ella una persona humana, porque Dios es el único Salvador. Entonces, por ejemplo, encontramos en el Nuevo Testamento cómo Dios puede salvar de un naufragio. Esto lo hemos leído varias veces en los Evangelios, pero en Mateo 8 está este texto que dice: de repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta, con olas que entraban en la barca, pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. Bueno, es una historia que seguramente has escuchado muchas veces. Entonces ahí dice, Señor, sálvanos. Lógicamente no está diciendo sálvanos de nuestros pecados, sálvanos de la tormenta, sálvanos porque estamos muriendo, sálvanos porque parece que esta tormenta va a terminar con nosotros. Y dice ahí que Jesús dormía. Escuchamos hace 2 domingos cómo Roberto también nos hablaba en cuanto a esto. Nos decía cómo puede ser que a veces oramos a Dios y parece que Dios está en silencio, o cómo las hermanas de Lázaro llamaron a Jesús para que viniese, y él estuvo 2 días más en el lugar donde estaba sin venir para sanar a Lázaro. Y nosotros a veces pensamos que Dios llega tarde, o a veces pensamos que Dios está durmiendo. Bueno, realmente aquí Dios, en la persona de Jesús, está durmiendo. Pero no duerme Dios, duerme Jesús, el que tiene la naturaleza humana, aunque también es Dios. Y está durmiendo, y fijaos cómo lo que para el ser humano es un augurio de muerte, lo que para el ser humano es una tormenta que le aterra, para Dios no es nada. Para Dios esas olas son como una almohada. Para Dios esa tormenta es como una brisa fresca en su cara. Porque Dios es Dios. Y Él es quien permite las tormentas y quien también las hace callar. Y fíjate ahí que el Señor dormía y ellos le hablan o le sacuden o le dicen, pero despierta, ¿cómo puede ser que semejante tormenta Jesús estaba durmiendo? No es que estaba fingiendo, estaba durmiendo realmente, porque estaba cansado y sin embargo ahí en medio de algo tan difícil, el Señor sabe perfectamente lo que va a suceder. Y sabéis cómo continúa la historia. El Señor les salva y el Señor levanta su mano y ordena a la tormenta y dice, cállate, enmudece, y la tormenta se va. Es el poder de Dios sobre su creación. Y por eso ahí vemos atributos de Dios en la persona de Jesús. Estamos viendo su potencia, estamos viendo su omnipotencia, cómo Él ordena y la creación obedece. Y a veces también, queridos hermanos, cuando nos sentimos en medio de una tormenta, cuando parece que Dios está durmiendo, que Dios no oye, nosotros no nos damos cuenta, pero Él está a nuestro lado. Él está dentro de la barca de nuestra vida. Él no está lejos, Él está ahí con nosotros, sufriendo, pero también sabiendo el plan que tiene para nosotros. Así que vemos, por ejemplo, cómo esa palabra se usa para salvar de un naufragio, por ejemplo. También se usa esa palabra para salvar de la muerte. Nos referíamos hace un rato a esta aventura que tuvo que experimentar Lázaro y también sus hermanas. Más que una aventura fue la muerte misma. Y dice ahí, después de que abren la tumba de Lázaro, después de 4 días, y Lázaro ya se estaba descomponiendo, dice, entonces Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies
envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Fíjate cómo Dios salva de la muerte. Y de hecho, este milagro, que es el milagro más poderoso, por decirlo así, que Jesús hizo, porque estaba demostrando su poder sobre la muerte. Y además este milagro fue la gota que colmó el vaso para que los líderes religiosos quisiesen matar a Jesús y también hablaban de matar a Lázaro, por la envidia y los celos que tenían de los semejantes milagros que hacía Jesús. Pero ahí nos muestra cómo Jesús también salva de la muerte y encontramos salvación. A todos nos gustaría, ¿verdad?, que Jesús reviviera a alguno de nuestros familiares. Pero como escuchamos también el otro día, Lázaro volvió a morir, volvió a morir. Esta no era la resurrección final, sino que era simplemente una resucitación para mostrar compasión hacia Lázaro, hacia sus hermanas y también para demostrar el símbolo de que al fin de los tiempos Jesús, tal como resucitó a Lázaro y tal como resucitó él mismo con un cuerpo glorificado, así va a suceder también con nosotros. Siempre me llama la atención en este texto que Lázaro sale atado, con las manos y los pies envueltos con vendas. Y a veces no sabemos cómo salió de la tumba, porque algunos dicen que no podía caminar, lógicamente. ¿Cómo va a caminar si tiene las vendas envueltas en los pies y las manos? Algunos dicen que salió flotando. No lo sabemos, no lo sabemos. Porque si realmente Jesús lo puede sacar de la muerte, ¿cómo no va a poder sacarlo también fuera de la tumba sin necesidad de que él camine? Pero bueno, es lo de menos. Son simplemente cosas curiosas que nos hacen pensar en el poder de Dios. Por eso luego Jesús dice, desatadle y dejadle ir. Tremendo milagro, cómo Dios salva también a personas de la muerte, y Lázaro no es el único caso. Sucedió más veces en el Antiguo Testamento y también en la época del Nuevo Testamento. También encontramos muchísimas veces en los Evangelios a Jesús sanando enfermedades, porque Él tiene el poder de salvar a las personas de las dolencias. Por ejemplo, en Mateo 9:21 está hablando de aquella mujer que tenía un flujo de sangre en su cuerpo durante 12 años. Era como una menstruación continua que nunca se agotaba. Y una persona así, lógicamente, y más en aquella época, era una vergüenza para esta mujer, primero porque cuando estaba así, ella no podía ir al templo, ella tenía que estar alejada, ella tenía que ser inmunda, ella tenía que eh, buscar médicos, ella tenía grandes problemas seguramente de anemia en su cuerpo debido a toda esa sangre que estaba perdiendo. Era una situación realmente muy complicada. Y entonces ella, sabiendo que Jesús sanaba, dice así, porque pensó, si tan solo toco su túnica, quedaré sana. Jesús se dio vuelta y cuando la vio le dijo, ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en ese instante. Dice ahí otro versículo o en otra versión que en cuanto tocó el manto de Jesús, sintió en su cuerpo que se había secado el flujo de sangre. Es tremendo, ¿verdad? Ni siquiera Jesús mismo hizo nada para sanar a esta mujer. Simplemente ella, creyendo que Jesús tenía poder, dijo, ni siquiera necesito pedirle ayuda, solamente tocando su mano. Y es tremendo pensar en estas cosas, como la misma ropa de Jesús estaba envuelta en vida. ¿Mm? Y aquí podríamos hablar de este tema en cuanto a cómo también luego los apóstoles, a los que se les había dado dones de sanidad y de poder, hacían milagros y a veces simplemente pasando Pedro o Pablo su sombra
que caía sobre alguna persona ya sanaba a los enfermos. O a veces traían ropa de los enfermos y simplemente al traerlas a los pies de los apóstoles esas personas se sanaban. ¿Por qué? Porque era el Espíritu Santo que estaba obrando y que los estaba llenando poderosamente para que ellos mostrasen que eran los seguidores de Cristo, los apóstoles, y aquellos que Dios estaba usando para comenzar la iglesia. Así que el Señor muchísimas veces salva a muchas personas de la enfermedad, pero no a todos. Hubo personas, muchísimos de ellos, a quien Jesús no sanó. Y a todos nos gustaría estar en el grupo de los sanados y no en el grupo de los que clamaban y no eran sanados. Pero Dios tenía su plan. Y hay muchas historias en la Biblia donde vemos que a algunas personas Dios las sana y a otras no, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces no se trata de decir Dios ama a la persona que sana y Dios no ama al que no sana. No, de ninguna manera. Dios muestra su amor de forma diferente. Nosotros no podemos entender las decisiones de Dios. Nosotros solamente tenemos que aceptar que lo mejor para nosotros, aunque son cosas que Dios permite y a veces vienen del diablo, Dios es capaz de transformarlas en algo bueno. También nos encontramos con palabras que hablan de salvación en el mismo instante de la crucifixión, cuando se está hablando de la muerte que iba a experimentar Jesús. Dice ahí en Lucas 23, la multitud observaba y los líderes se burlaban. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo si de verdad es el Mesías de Dios, el elegido. Los soldados exclamaron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Uno de los criminales colgados junto a él se burló. Así que eres el Mesías. Demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Así que vemos cómo la salvación también está nombrada aquí en este momento tan terrible de la crucifixión. Los líderes hablan de salvación, los soldados hablan de salvación y los ladrones también hablan de salvación. Está hablando de salvación de la muerte. Y realmente esto es algo tremendo porque Jesús podía salvarse de la crucifixión. Jesús tenía el poder de salir de ese lugar. Jesús tenía el poder de no tener que pasar por ese momento. Sin embargo, esa naturaleza humana de Cristo que tanto clamó al Padre para ser liberado de algo así y de una muerte terrible y de cargar con el pecado de la humanidad, obedece al Padre y no se salva para salvarnos a nosotros. Siempre decimos esto, lo has escuchado muchas veces. Dios no bajó de la cruz, Jesús no bajó de la cruz por amor a ti y por amor a mí. No eran los clavos los que le sostenían, era su amor por cada uno de nosotros. Y él podía haberse salvado. Y así se lo dijo también a Pedro cuando vinieron los soldados a arrestarle en el huerto de Getsemaní. Y Jesús le dijo, ¿acaso no piensas que yo puedo clamar a mi Padre y me enviaría miles y miles de ángeles para protegerme? Pero Jesús no usó esos derechos que él tenía, sino que dejó fluir los acontecimientos para que se cumpliese todo lo que el Padre había establecido. Así que la muerte de Jesús tiene que ver también con esa salvación. Él no se salvó de la muerte para que tú pudieses ser salvado de ella. Y no solamente de la muerte física, sino de la muerte espiritual. Jesús nos salvó del infierno, nos salvó del pecado, nos quitó de las garras, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, al reino de la luz. También en el Nuevo Testamento encontramos cómo Dios salva de peligros. Ves que estamos viendo en general
que la salvación tiene que ver con diferentes áreas, con diferentes aspectos de la vida del ser humano, no solamente con la salvación del pecado. Vemos en 2 Corintios, como Pablo dice: amados hermanos, pensamos que tenéis que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar, y hasta pensamos que no saldríamos con vida. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Qué palabras, ¿verdad? Cómo Dios salva a sus hijos de peligros. Pero salva cuando Él quiere, no cuando nosotros queremos. ¿Acaso no conocemos historias de pastores, misioneros, creyentes, hombres, mujeres y niños también, donde Dios, por ejemplo, permitió que muriesen, un accidente de tráfico, lo que fuese? ¿Por qué Dios permitió eso? ¿Por qué Dios no lo salvó? Porque Dios es soberano y ahí no podemos entrar. Pero sí que muchas veces Dios nos salva de peligros. Tal vez solo vemos cuando Dios permite un accidente, pero no vemos tal vez las decenas de veces que Dios nos salvó de los accidentes. ¿Cuántas veces conducimos el coche durante el día? ¿Cuántas veces salimos de casa al trabajo? ¿Cuántas veces vas en un avión o en un autobús o cruzas la carretera? ¿Cuántas veces? Y sin embargo Dios te está protegiendo en cada una de ellas. Ahora fíjate cómo Pablo y su equipo misionero dice: fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar. Y esto sí que es muy difícil, porque a veces pasamos momentos y decimos: bueno, lo estoy pasando muy mal, vale, pero sé que puedo. Pero a veces vienen momentos en la vida donde piensas que no puedes, donde le estás diciendo a Dios: Dios, si tú permites esto más tiempo, yo me muero, yo no puedo más. Y yo no sé cómo es Dios, pero Dios te sigue dando fuerzas para seguir adelante. Y Dios sigue dando de su gracia para soportar más allá de tu capacidad, porque no son mis fuerzas, sino que son las suyas. Porque la diferencia entre mi cuerpo y el cuerpo de un no creyente es que el Espíritu de Dios vive en mí. Y cuando mi cuerpo, mi mente o mis emociones ya no pueden más, la fuerza, el poder y la vida de Dios en mí me vivifican. ¿Cuántas veces hablamos de ese versículo donde dice: Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas? Y muchas son las promesas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento donde encontramos a Dios dándonos la gracia para soportar momentos de enfermedad, de circunstancias complejas y hasta a veces pensar que no saldremos con vida, como dice ahí. Pero fíjate lo que dice Pablo: Él nos rescató y volverá a hacerlo de nuevo. Yo no sé si sería capaz de decir algo así. Cuando Dios me libra de alguna cosa muy terrible y diré: y lo hará de nuevo. Bueno, aquí también estamos entendiendo que el Espíritu de Dios está inspirando al apóstol Pablo para escribir estas palabras. Dios no nos salva de los peligros solo una vez, sino muchas veces, y nosotros no vemos a los ángeles de Dios. Pero ¿cuántas veces Dios habrá enviado a sus ángeles para protegernos de peligros o de personas o de accidentes? Tal vez en el cielo, cuando lleguemos, Dios nos dará todo una enciclopedia con la fecha en cada vez que Él envió un ángel para protegernos en la tierra. Y tal vez nos sorprenderemos. Bueno, esto es la imaginación mía. Pero Él nos salva de peligros. Entonces, vemos así como en los dos testamentos, en toda la Biblia, Dios salva de muchas formas. En cuanto a la integridad física, en cuanto a la mente, en cuanto al alma, en cuanto a nuestro ser interior y en cuanto a muchas áreas de la vida de la persona. Ahora,
todos esos peligros manifiestan un trastorno mucho mayor, mucho más profundo y que está escondido en las entrañas del ser humano y que se llama el pecado. Por eso, viendo todas las necesidades que tiene el ser humano de salvación, todo es por culpa del pecado. Si yo no hubiese pecado, no estaría enfermo. Si el ser humano no hubiese pecado, no tendría accidentes. Si el ser humano no hubiese pecado, no tendría muerte, ni enfermedades, ni peligros, ni luchas, ni juicios. ¿Te das cuenta? Son las consecuencias de vivir en un mundo caído, en una creación caída, con un cuerpo caído. Y a veces pensamos que Dios no debería dejarnos pasar por momentos tan difíciles, cuando somos nosotros mismos quienes hemos decidido rebelarnos contra Dios. No podemos estar exentos de las enfermedades, ni de los peligros, ni de los enemigos, porque este mundo es así, porque está puesto bajo el dominio del príncipe de este mundo, que es el diablo. Y él quiere hurtar, matar y destruir. Y tenemos que dar muchas gracias a Dios por tantas bendiciones que tenemos a pesar de que vivimos en un mundo tan terrible. Siempre decimos, no sé cómo hacen las personas incrédulas para seguir adelante cuando pasan momentos difíciles, porque ellos no tienen a Dios. Y nosotros tenemos a Dios y a veces nos parece tan difícil soportar lo que Dios permite. Pero Él nos da de sus fuerzas. Así que todos esos enemigos y luchas, enfermedades, peligros, todos son, como estamos diciendo, consecuencias de este pecado. Y es por eso que aquí empezamos a entender que la salvación del ser humano tiene que ver no solamente con su exterior, sino con su interior. Si Dios transforma nuestra vida, se transforma también nuestro exterior. Pero en el ser humano, debido al pecado, hay varias áreas que están afectadas: el espíritu, la mente y el cuerpo. Nuestro espíritu, nuestro ser interior, está en una comunión rota con Dios. No podemos acceder a Dios, no podemos tener comunión con Dios debido a nuestro pecado. Así que nacemos espiritualmente muertos y no podemos conectarnos con Dios, tener comunión con Él debido a nuestro pecado. Así que el espíritu está afectado, pero nuestra mente también. Nosotros no somos capaces de usar nuestra mente de una forma perfecta para comprender a Dios, para saber que Dios quiere salvarnos. Es decir, Dios se ha revelado a través de su Hijo y a través de su palabra para que el ser humano que tiene la mente embotada y sucia y afectada pueda ser iluminada esa mente con la obra de Cristo y con la palabra de Dios. El ser humano por sí mismo nunca podría entender que necesita la salvación de Dios y entender la obra de Cristo si no fuese por la revelación de Dios. Por eso nuestras mentes también necesitan ser salvadas. Dios no viene a salvar solo el alma o el espíritu de las personas, sino que nos salva completamente, nos salva integralmente. Y también nuestro cuerpo está afectado. Por eso pecamos, por eso nos enfermamos, por eso sufrimos y lloramos. Y el creyente también. A veces escuchamos a personas que citan Isaías 53, por ejemplo, para decir que Jesús llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Entonces los creyentes, si están enfermos, es porque no creen esos textos por fe. De ninguna manera. Ahí está hablando el lenguaje simbólico en Isaías. Él sufrió, Él llevó nuestros dolores, Él llevó nuestras enfermedades, pero se está refiriendo a todas esas consecuencias de nuestro pecado que fueron cargadas sobre Él en la cruz.
Si no, no habría ningún creyente en el mundo que estuviese enfermo. Y no depende de la fe, depende de Cristo. Por eso que a veces usamos textos que no estamos haciendo una buena interpretación de ellos. Es igual también que cuando recitamos el Salmo 91. Cuando pasó y estuvimos con el tema del COVID, si te acuerdas, bueno, ¿cómo no te vas a acordar? ¿Cuántas veces surgió y se vio recitado en canciones, en poemas, en las redes sociales el Salmo 91? Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. El Señor nos protege, bueno, y todo lo que dice ese salmo se está aplicando de una forma equivocada, como diciendo, Dios no va a permitir que me pase nada. Voy a pisar a la serpiente y al león. Las flechas van a venir por todas partes, pero no me van a dar. Pero esta no es la realidad, hermanos. A veces sí, Dios nos libra, eh, pero ¿qué de aquellas personas que en medio de la pandemia tuvieron que morir? ¿Cuántos creyentes murieron en la pandemia? ¿Qué era? ¿Porque no creyeron con fe el Salmo 91? El Salmo 91 también es una canción poética, no son promesas divinas para que el creyente piensa que puede salir indemne de todas las dificultades. Por eso digo que vivimos en un mundo caído y aunque Dios muestra su poder y a veces hace milagros tremendos en nuestras vidas y también nos sana, Él puede sanar y conocemos casos de personas que han sido sanadas milagrosamente por Dios, sin la intervención de médicos siquiera, pero no siempre lo hace así. Entonces, todas las áreas de nuestra vida, de nuestro ser, el espíritu, la mente y el cuerpo, están afectadas. Y también las relaciones interpersonales, que este es otro gran problema. Las relaciones interpersonales problemáticas comenzaron en Génesis capítulo 3. Cuando Eva ve el fruto que Dios le había dicho que no comiesen, y ella lo come, y entonces también le dice a su marido, y entonces Adán también come, y entonces ahí se dan cuenta de que han pecado, y lo primero que sucede es que ya se rompe y comienzan los problemas en su forma de hablar el uno con el otro. Cuando Dios viene y dice, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Qué has hecho, Adán? Adán no le dice, es que desobedecí y pequé. No, dice, es que la mujer que me diste por compañera, ¿eh? Ya lo he escuchado muchas veces esto, le está diciendo a Dios, la culpa es tuya, porque si me hubieras dado otra mujer, no habría pasado esto. Así que entonces Dios va a la mujer y le dice, Eva, ¿qué has hecho? Y Eva no le dice, está bien, pequé. No, dice, no, es que la culpa es de la serpiente, porque me engañó. Y entonces vemos cómo todas las relaciones interpersonales se estropean. Adán le echa la culpa a Dios, Eva le echa la culpa a la serpiente. Y luego comienzan los problemas en el matrimonio. ¿Cuántos problemas habrá acarreado esa caída en el pecado? De hecho, la Biblia dice que tanto al hombre como a la mujer, los dos se llamaban Adán. No había Adán por un lado y Eva por el otro. Los dos, el varón y la mujer, eran Adán. Lo puedes leer en Génesis. Pero cuando ya en Génesis capítulo 4, capítulo 5, no recuerdo bien ahora, dice que Adán le pone un nombre a la mujer y le llama Eva, por cuanto ella fue madre de todos los vivientes. Es decir, hay una ruptura en la comunión íntima entre Adán y su esposa. Eran tan unidos en espíritu, alma y cuerpo que eran un solo Adán en dos personas diferentes.
Esto es algo simbólico de la Trinidad. Un solo Dios en tres personas diferentes. Pero cuando esa comunión se rompe debido al pecado, entonces ya hay una separación. Ahora encontramos a Adán por un lado y a Eva por el otro. Y sus dos hijos, ¿qué sucede con ellos? Problemas interpersonales, problemas de celos y de envidias, problemas de Caín que llevan a guardar rencor y odio a Abel y a Dios y comete el primer fratricidio de la historia. ¿Te das cuenta? Todas las áreas del ser humano se afectan y se estropean debido al pecado. Ahora, es muy importante entender esto. Dios salva y puede salvar porque trata con el pecado. Él busca una solución para el pecado. Esto no sucede en el tema de las religiones. Todas las religiones del mundo, que hay miles de religiones así literalmente, están buscando enfocarse en que el ser humano trate con su pecado, que nosotros consigamos liberarnos de nuestra maldad, que a través de la meditación podamos ascender, que en un conocimiento superior o con guías que vienen de lugares de luz y toda una serie de cosas orientales, que podamos acercarnos a Dios, o a través de la reencarnación, o a través de visiones, o a través de tantas cosas. La religión es el hombre intentando acceder a Dios. Pero la Biblia nos muestra que es Dios quien busca para acceder al hombre. Por eso Dios es el que trata con el pecado. No somos nosotros los que arreglamos el tema. Nosotros deberíamos ser los que diésemos el primer paso. Nosotros deberíamos ser los que dijésemos: Dios, nosotros nos rebelamos contra ti, nosotros te desobedecimos y ahora queremos reconciliarnos contigo. Pero no. Es Dios el que ha sido ofendido, la parte ofendida, que nos ama tanto que da el primer paso para tratar con el pecado. No se puede quitar el pecado si primero no se trata. Si yo estoy enfermo, ¿cómo puedo quitarme una enfermedad? Bueno, primero tengo que tratar con la causa de la enfermedad. Yo no puedo, por ejemplo, si tengo una gripe o un resfriado, no puedo decirme a mí mismo: Abraham, te vas a curar de la gripe. Si es una gripe fuerte, yo primero tengo que ir al médico, tengo que tratar la enfermedad, tengo que saber cuál es el virus que tengo ahí, si es un virus, si es una bacteria, si necesito antibiótico, y de esa forma, tratando con ese problema, puedo dar solución a mi enfermedad. Y eso es lo que hace Dios con el ser humano. Tiene que tratar con el pecado, tiene que tratar con la desobediencia y tiene que conseguir un diagnóstico de la humanidad para poder darle un antídoto contra el veneno del pecado. Y es por eso que el plan que Dios prepara es a su Hijo mismo, viniendo a este mundo, haciéndose hombre, naciendo de una virgen, mostrando su divinidad en la tierra, en sus milagros, su obediencia, muriendo en una cruz y resucitando al tercer día. Así es como Dios trató el pecado del ser humano. Y si Él no hubiese tratado el pecado, nunca jamás podríamos habernos salvado. Lo que vamos a ver ahora, y ya no nos queda mucho tiempo, pero tiene que ver con la salvación del pecado en el Antiguo Testamento. Hasta ahora hemos visto palabras que hablaban de salvación en general en el Antiguo y salvación en general en el Nuevo. Pero ahora ya no nos estamos enfocando más en el tema del pecado y cómo lo entendían los hombres veterotestamentarios del Antiguo Testamento, y luego veremos cómo se entendía también en el Nuevo Testamento.
como todo parte, como decíamos, del problema del pecado del ser humano. La salvación, la salvación de nuestra vida, de nuestra alma, la salvación de nuestro pecado, no es solamente algo exclusivo del Nuevo Testamento. A veces pensamos, bueno, eh, los creyentes o las personas del Antiguo Testamento se salvaban de otra forma y los del Nuevo Testamento pues se salvan pues creyendo en Cristo como Salvador. Pero no es así. Todo ser humano, hombre o mujer, se salva solamente por la obra de Cristo. Ellos se salvaban viendo hacia adelante y nosotros nos salvamos viendo hacia atrás. Ellos veían y por la fe creían las promesas del Mesías que vendría para salvar a la humanidad, y con esa fe eran justificados, y nosotros vemos 2000 años atrás y creemos lo que sucedió allí porque tenemos la Biblia, la palabra de Dios inspirada que nos muestra y nos revela lo que allí sucedió. Pero la salvación tiene que ver con toda la Biblia, porque es tan pecador Adán como lo somos nosotros hoy, o como será el último hombre que viva sobre la tierra. Por eso que había un profundo concepto del pecado personal en el Antiguo Testamento. Aunque encontramos muchas veces a Israel como nación confesando sus pecados y también como en el tabernáculo y en el templo, como ya hemos visto en otros estudios, vemos al sumo sacerdote ofreciendo un sacrificio para perdonar en general los pecados del pueblo, aunque todos estaban incluidos ahí. Las personas del Antiguo Testamento también sabían que ellos individualmente delante de Dios eran pecadores. Mira, por ejemplo, el Salmo 32. Dice, oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta. Estamos viendo, por tanto, que el salmista está hablando de desobediencia, de pecado, de la culpa. Así que está reconociendo que los seres humanos somos así. Y está hablando de que es una alegría para nosotros cuando se nos perdona. Y dice ahí a quienes se les cubre su pecado. Y esto es algo que seguramente ya lo sabes o lo has escuchado, pero en el Antiguo Testamento el pecado era cubierto, no era quitado, era cubierto simbólicamente para que Dios no lo viese, por decir así. Pero en el Nuevo Testamento, cuando leemos luego que viene Jesús y Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Así que hasta que vino Cristo, el pecado y toda la consecuencia del pecado y la maldad del ser humano no fue quitada. El Antiguo Testamento fue tapando, ya creo que alguna vez os lo dije, fue metiendo debajo de la alfombra toda la suciedad de las personas. Y ahí estaba, cada vez la alfombra era más alta, ¿eh? Cada vez tenía un bollo más grande. Pero llega un momento en el que Cristo viene y tira la alfombra y limpia todo, lo quita todo, lo quita. Eso es lo que Cristo vino a hacer, ¿eh? Por eso ya el salmista y ya hace miles de años las personas sabían que eran pecadores delante de Dios. Otro versículo también, otro texto en el Salmo 51. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, pues conozco mis rebeliones. Día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Y aquí David sabe muy bien el pecado que había cometido. Y sabe muy bien lo desagradable que fue aquel pecado a los ojos de Dios. Y entonces pide misericordia y reconoce que Dios tiene un amor inagotable y que es un Dios compasivo y le dice que borre la mancha de su pecado.
porque el pecado nos mancha. A veces los creyentes queremos disfrutar en el jardín del pecado sin tocar las espinas, pero no podemos. Queremos disfrutar del placer que provoca el pecado sin que haya consecuencias. Y a veces no nos importa una hora de placer a costa de perder toda nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro ministerio, porque el placer es algo que Dios le dio al ser humano para disfrutar, justamente. Y el pecado produce placer. Si no, no pecaríamos. De hecho, la Biblia dice que Moisés, por ejemplo, dice que escogió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Es decir, el pecado te da deleite, el pecado te da placer, el pecado te da una especie de satisfacción, pero ese versículo dice que esos deleites son temporales, solo duran un tiempo y después unas consecuencias gravísimas. El que bebe alcohol durante un momento disfruta, pero luego vienen los problemas. El que toma algo de droga o es adicto a una sustancia, en esos momentos disfruta, pero luego vienen terribles consecuencias. Y así con cada pecado. Y Satanás es un especialista en ponernos siempre una carnada que nos gusta, cubriendo el anzuelo para que nosotros vayamos a por ella y luego nos quedemos muertos ahí en ese anzuelo, en esa trampa que Él nos pone. Por eso que todos los seres humanos tenemos que aprender que hemos pecado contra Dios. Antes que pecar contra una persona, antes que pecar contra una esposa, un esposo, unos hijos, o, o contra una autoridad en la iglesia, en la calle, lo que sea, nosotros pecamos contra Dios. ¿Te acuerdas de José en Egipto? Cuando la esposa de Potifar le dice acuéstate conmigo, la respuesta de José no fue ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra tu marido? No, no dice eso. Dice y pecaría contra Dios, porque al primero a quien ofendemos con nuestro pecado es Dios y después a las personas. Y si nosotros amásemos tanto a Dios que quisiésemos siempre obedecerle y pensásemos en Él para agradarle, nunca pecaríamos. Pero también es cierto que tenemos un viejo hombre, una vieja mujer, tenemos una vieja naturaleza pecaminosa que nos lleva a pecar. Y es por eso que las personas en el Antiguo Testamento sabían muy bien acerca del pecado. Esto también lo encontramos también en los profetas, por ejemplo. Dice Miqueas 7:19, volverás a tener compasión de nosotros, aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. Y aquí Miqueas está mostrando la realidad del pecado del ser humano, que primero necesitamos la compasión de Dios y que nuestros pecados tienen que ser destruidos. Cuando Dios viene a nuestra vida, no nos quita los pecados mm, y los saca como si luego pudiesen volver otra vez a nosotros. Cuando Dios viene a nuestra vida, quiere destruir completamente el pecado. Y es lo que Cristo hizo en la cruz. Él allí destruyó el pecado, destruyó al diablo, destruyó la muerte. Pero nosotros también tenemos que aplicar eso a nuestras vidas. Tenemos que darnos cuenta de que el pecado es tan terrible a los ojos de Dios que deberíamos ser nosotros los que lo aplastemos bajo nuestros pies. Pero muchas veces no es que no los aplastamos, es que dejamos que el pecado suba por nuestros pies y por nuestra pierna y que nos afecte toda nuestra vida.
Y también dice que Dios arroja los pecados a las profundidades del océano. Y hay una frase que dice, cuando Dios arrojó al océano tus pecados, puso también allí un cartel que dice prohibido pescar. Y si Dios perdonó tus pecados, no tienes por qué estar lamentándote por tus pecados pasados. La Biblia dice que Dios te perdonó tus pecados pasados, presentes y futuros. Y muchas veces una de las armas del diablo es venir y recordarte aquel pecado que has cometido. Y viene una y otra vez. Ah, así que tú eres cristiano y no te acuerdas aquella vez y no te acuerdas eso que acabas de hacer. Y entonces nos quiere derrotar en nuestra mente. A veces no nos damos cuenta de la astucia del diablo. Primero viene con el pecado ofreciéndonoslo en un papel de regalo precioso o en una carnada que nos encanta y dice, necesitas esto. Y nosotros abrimos los ojos y decimos, sí, lo necesito, quiero disfrutarlo. Y cuando lo comemos, entonces Satanás cambia su discurso y dice, ¿qué has hecho? ¿Y tú dices que eres un creyente? Mira lo que has hecho. ¿Te das cuenta? Satanás es un mentiroso, un engañador. Viene prometiéndonos placer, viene prometiéndonos mm, algo maravilloso, pero cuando caemos nos pisotea. Ahora, nosotros como cristianos, que Cristo ha muerto por nosotros en la cruz, no solamente Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados, sino que también Cristo es nuestro abogado hoy delante de Dios en el cielo. Y cada vez que Satanás va allí para decir, Dios, mira a este hijo tuyo o esta hija tuya que acaba de pecar, Dios se levanta y dice, aquí está Cristo, Él pagó por ellos. Por eso que nuestros pecados fueron cargados sobre Cristo. Y dice Isaías 43, 25, y es hablando Dios mismo, yo, sí, yo solo, borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos. Qué promesa de Dios, ¿verdad? No dice, bueno, durante un tiempo voy a pensar que no pasó nada, pero cada vez que pienso en lo que has hecho, hijo mío, eres un desastre. No, él no dice eso. Dice, los borra para siempre, dice, por amor a mí mismo. No solamente porque nos ama a nosotros, sino porque su justicia ha caído sobre Cristo. Y entonces la cuenta de nuestros delitos ha sido saldada para siempre. Y por amor a su atributo de amor y de justicia, Dios perdona, porque esa es su naturaleza. Y dice, y nunca volveré a pensar en tus pecados. Así que aquellos pecados que has cometido, que he cometido, si los hemos confesado delante de Dios, no dejemos que Satanás nos los venga a recordar. Porque si Dios mismo dice, nunca más me acordaré de ellos, yo tampoco me tengo que acordar. Cuando veo para atrás, no debo ver a mis pecados, debo ver a Cristo pagando por ellos. Y así es como estamos encontrando en este estudio lo que es la salvación. ¿Ves cómo vamos desde una visión panorámica y general? Estamos entrando cada vez más a lo que es el pecado del ser humano. Lo vamos a dejar aquí y el próximo día vamos a seguir con todo este tema porque nos va ampliando en cuanto a este aspecto tan importante de que el ser humano, ya desde el Antiguo Testamento, reconoce su pecado y reconoce que no puede salvarse a sí mismo y que Dios es el único que nos puede salvar. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda, ya sabéis, estamos aquí para ayudaros, para aprender juntos, para buscar soluciones y también para recordarnos unos a otros que no vale la pena caer en el pecado, no vale la pena vivir para el diablo. Si nosotros somos hijos de Dios, hijas de Dios, ahora nuestra vida tiene que ser diferente, tiene que ser santa
Y Dios nos ha dado tantas cosas preciosas y placeres espirituales para disfrutar que ya no necesitamos los que nos da el mundo. Y frente a una caída, la confesión, la confesión, la ducha que nos limpia por dentro para que volvamos a estar de nuevo limpios y en comunión delante de Dios. Oramos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tema tan importante y tan amplio, que es cómo tú nos salves, cómo nos amaste tanto, Señor, cómo has forjado desde la eternidad un plan de salvación tan maravilloso. Nosotros no merecemos absolutamente nada de esa salvación. Por eso nos asombramos ante tu amor. ¿Cómo has podido entregar a tu Hijo para salvarnos? Él cargó allí con todo nuestro pecado. Mi pecado pasado, presente y futuro, todo fue cargado sobre Cristo. Y en esta noche, Señor, queremos adorarte. Perdónanos, Señor, porque el pecado nos afea, nos destruye. Y tú quieres que ahora nosotros seamos santos porque tú eres santo. Ayúdanos, Señor, para que te obedezcamos en nuestra vida y para que dejemos que tu Espíritu Santo vaya santificándonos cada día, haciéndonos más parecidos a Cristo. Te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas, por sus familias, que tú les bendigas, que nos libres del mal, y oramos también para que Cristo venga y toda esta injusticia y este pecado que hay en el mundo deje de ser, que tú hagas cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Oramos a ti en el nombre de Jesús.